Buenas, mi nombre es Madeline Uceda. Mi número de cuenta es 2018-100-6024 y en esta ocasión voy a estar respondiendo las preguntas de la clase de Introducción a la Imagenología. Estas preguntas son basadas en cuanto al estudio de ultrasonido. La primera pregunta nos dice: explique los siguientes términos. Bien, el primer término es la amplitud. ¿A qué nos referimos cuando decimos amplitud en lo que es ultrasonido? La amplitud es la altura máxima que adquiere una onda. Esto de manera explicada matemáticamente. Cuando lo explicamos de forma física, decimos que es el valor de la presión, representa el valor de la presión y lo representa en la unidad de pascales. Determina la intensidad con que se capta un sonido. Bien, la amplitud, tengo por acá una hoja. La amplitud entonces en este caso sería desde donde empieza la onda hasta donde termina, que sería la cresta. Podemos decir que esta línea de acá es la línea del eje X y esta es la del eje Y. Entonces la amplitud sería la medida desde donde inicia la onda en el eje X hasta la parte más alta del eje Y, que se llama cresta. Esta es una cresta y este es un valle. También el segundo término que tenemos es la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces que una onda repite sus valores en un segundo. Podemos definirlo como ciclo por segundo en la unidad de Hertz. Bueno, la frecuencia, como ya lo dije, es el número de veces que repite la onda en un segundo. Digamos que tenemos esto, que son ondas. Entonces, ¿cuántas ondas tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4 ondas. Entonces, la frecuencia aquí sería de 4 Hz, porque serían 4 ciclos en un segundo, 4 ondas. El tercer término es la impedancia. La impedancia es el grado de resistencia de una onda al atravesar un tejido y esta es proporcional a la densidad. Bueno, la impedancia se refiere, como ya lo dije, a la resistencia que pone la onda al entrar en un tejido. Esto va a depender de la densidad del tejido. Si el tejido es muy denso, entonces se va a presentar mayor impedancia, o sea, va a ser más difícil que esa onda penetre este tejido. Si el tejido es menos denso, va a ser más fácil que la onda penetre el tejido, por lo cual va a haber menos impedancia. El otro término es la longitud de onda, y la longitud de onda es la distancia. Bien, el otro término es lo que es la longitud de onda. La longitud de onda nos referimos a la distancia que va a haber entre dos partes semejantes de la onda, ya sea entre dos crestas o entre dos valles. Esta distancia la podemos tener aquí. Bueno, tenemos dos ondas aquí y vamos a tomar que la longitud de onda va a estar entre dos crestas. Esta es una cresta, esta es otra cresta. La distancia de aquí a aquí entonces sería la longitud de onda que va a haber. También se podría tomar la longitud de onda en base a los valles, que son estos dos. Entonces son partes semejantes de la onda y de esta forma se toma lo que es la medida de la longitud de onda. La segunda pregunta es: explica el efecto piezoeléctrico y el efecto Doppler. Voy a comenzar explicando lo que es el efecto piezoeléctrico. Este es un efecto que ocurre con ciertos tipos de materiales. ¿Y qué es lo que hacen estos materiales? Pues al someterse a una tensión o a una diferencia de voltaje, lo que hace el material es que empieza a comprimirse y descomprimirse. Entonces, al hacer esto, el material empieza a producir vibraciones por esa compresión y descompresión. Lo que provocan estas vibraciones es que generen ondas sonoras. Y luego, cuando en un determinado momento se dejan de emitir estas ondas sonoras, este material recupera su forma antigua y captan las ondas que envió anteriormente y que fueron atravesadas por los tejidos. Entonces, dicho de otra manera, el efecto piezoeléctrico es cuando las ondas son generadas, van al paciente y luego regresan y son captadas por el mismo material
que las produjo, que sería el material piezoeléctrico. El siguiente efecto es el efecto Doppler. Este efecto se da en lo que son los estudios de ultrasonido Doppler, que son ultrasonidos para observar lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, este efecto se refiere al cambio del valor de la frecuencia que va a haber. Esto va a depender de si el flujo sanguíneo se acerca al transductor o se aleja de él. Si el flujo sanguíneo se acerca al transductor, entonces se va a mostrar en la imagen un color rojo y va a estar representado también con colores positivos. Si el flujo sanguíneo se aleja del transductor, va a mostrarse color azul en el ultrasonido, en la imagen, y los valores que se van a adquirir son valores negativos. Entonces, más que todo, el efecto Doppler es esto, es el cambio de frecuencia que va a haber dependiendo del acercamiento o el alejamiento del flujo sanguíneo. Para la tercera pregunta tenemos cómo afectará en la imagen el valor de la frecuencia y la cantidad de ciclos que se escoja para un estudio. Vamos a comenzar con lo que va a afectar la frecuencia. El valor de la frecuencia puede afectar en varios aspectos, como, por ejemplo, la penetrabilidad de la onda sonora. A mayor frecuencia hay más penetrabilidad de esta onda. También va a afectar en lo que es la resolución espacial de la imagen. A mayor frecuencia va a haber mayor resolución espacial. También la resolución lateral se va a ver afectada por los cambios de frecuencia. La resolución lateral se refiere al grado de distinción entre dos objetos. La frecuencia también puede afectar lo que es el tipo de haz que emite el equipo. Y bueno, cuando la frecuencia es menor, entonces la distancia del punto focal va a ser menor. Si la frecuencia es mayor, la distancia del punto focal va a ser mayor. El valor de la frecuencia también puede afectar en la calidad de imagen respecto al contraste. Cuando tenemos una alta frecuencia vamos a obtener lo que es un mayor contraste y a baja frecuencia vamos a tener menor contraste. En cuanto a los ciclos por segundo, bueno, si los ciclos aumentan, entonces va a haber un mayor valor en lo que es la distancia axial y esto ocasionará lo que es una disminución en el nivel de detalle de la imagen, en el grado de detalle a lo largo de esta, es decir que el número de ciclos por segundo va a afectar lo que es la resolución axial. A mayor número de ciclos, mayor distancia axial y a menor número de ciclos, menor resolución axial. Bien, la pregunta número 4 entonces es ¿qué factores pueden afectar la medición de la velocidad del flujo sanguíneo en un estudio de ultrasonido Doppler? Estos ultrasonidos son específicamente para esto, para estudiar el flujo sanguíneo. Como primer factor tenemos lo que es la frecuencia Doppler. Esta frecuencia nos indica la variación del movimiento del flujo sanguíneo, o sea, va a variar dependiendo si el flujo sanguíneo se acerca al transductor, pues los valores que va a tomar son valores positivos y en la imagen se van a mostrar los colores en color rojo. Y si el torrente sanguíneo o el flujo se aleja de lo que es el transductor, pues se van a mostrar lo que son valores negativos y un color azul. También puede afectar lo que es la velocidad del sonido. Esta depende pues del tipo de tejido, bueno, de la densidad que tenga el medio que estemos estudiando. Para tejidos suaves la densidad es de 1540 metros por segundo. Lo otro que puede afectar esta medición sería la frecuencia del transductor. Esta obviamente va a... Bueno, como decía, la frecuencia del transductor va a depender obviamente del transductor, ya de la fabricación en sí, porque hay transductores de alta frecuencia y transductores de baja frecuencia. La frecuencia la podemos medir en lo que son megahertz. El último factor que puede afectar lo que es la medición de la velocidad del flujo sanguíneo sería la angulación que vamos a tener o que vamos a tomar entre la dirección del flujo sanguíneo y el transductor. Por eso es importante que nos fijemos muy bien y sepamos muy bien la angulación que la angulación que vayamos a tener pues sea la correcta. Y pues con esto finalizamos lo que es las preguntas del video de hoy.